Bienvenidos, compañeros de menores, a otro estudio más de nuestra lección. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes este mensaje. Para iniciar con el estudio de la lección, los invito a hacer una oración. Oremos. Bendito Padre que estás en el cielo y en todo lugar, te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. En este momento que vamos a tener el estudio de la lección de menores para la escuela sabática, pedimos, Señor, que puedas dirigirnos en este estudio, puedas darnos entendimiento y sabiduría a lo largo de esta semana. Oh Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos que pueda haber en cada uno de nosotros un crecimiento espiritual después de este estudio. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. La lección de esta semana se titula En prisión, calabozo o palacio. El versículo para memorizar es: ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia o el peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8, 35 al 37. El mensaje es: Dios nos bendice cuando le servimos a pesar de los obstáculos que interpone Satanás. iniciemos con la lección. Imagina cómo te sentirías si alguien te separara de tu familia, sin tener tiempo para despedirte, sin tiempo para recoger tus pertenencias. ¿Crees que nunca los verás nuevamente? ¿Cómo te sentirías? Hoy mi vida cambió de nuevo abruptamente. La mayoría de las personas experimentan cambios de forma gradual, pero yo no. Los cambios me llegaron tan rápido como un relámpago y sin aviso. He aprendido que Dios es lo único permanente en mi vida. Déjame explicarte lo que me sucede. Comencemos con el primer cambio estremecedor. Estando lejos de mi hogar y la seguridad que éste ofrece, mis hermanos enojados y celosos me echaron en una vieja cisterna vacía. Habían planeado matarme, pero en lugar de hacerlo, me vendieron a una caravana de mercaderes ismaelitas que se dirigía a Egipto. Les rogué que tuvieran misericordia, pero con rostros despectivos y burlones no me dieron señal de esperanza, mientras me entregaban a los ismaelitas. En un instante dejé de ser el hijo preferido de mi papá. Ahora era un esclavo. En el camino observé las tierras de mi familia. Tenía que decidir cómo iba a reaccionar ante aquella situación. Recordé las historias que mi papá me había contado acerca de Dios, su Dios. Decidí que clamaría a Él como mi Dios. Decidí que dependiera completamente de Dios y le serviría lo mejor posible, sin importar lo que me sucediera. Después de tomar esa decisión, pude dormir durante algunas horas. En Egipto me vendieron a Potifar, el capitán de la Guardia Real. Aunque yo solamente tenía 17 años, entonces el Señor me bendijo y serví a Potifar 10 años sin ningún problema. Todas las cosas de su casa prosperaban, y él me trataba como a un hijo en vez de considerarme a un esclavo. Me gané su confianza. A pesar de todo aquel bienestar, mi vida cambió nuevamente en un instante, debido a las falsas acusaciones de la esposa de Potifar. Pasé de ser un esclavo de confianza a ser un prisionero en un calabozo. De todos modos, ¿qué valor tenía mi vida? Ser íntegro no parecía servirme de nada, porque solamente me había causado problemas. Entonces, recordé las historias de mi papá y cómo había prometido servir a Dios sin importar lo que sucediera. Aunque estaba en un calabozo, busqué la forma de servir a los demás. Comencé a limpiar la prisión y animar a los prisioneros. Después de un tiempo, los guardias me dieron mayores responsabilidades.
Siempre recordaré cuando el copero y el panadero del faraón fueron encarcelados. Ambos tuvieron sueños y me pidieron que se los interpretara. Lamentablemente, el panadero iba a ser ejecutado, pero el copero recuperaría su trabajo. Le pedí que se acordara de mí cuando estuviera nuevamente en el palacio. 2 años más tarde, yo todavía estaba en la prisión. Cumplí mis 30 años y me preguntaba cuántos cumpleaños más pasaría allí. Pero un día vi brillar nuevamente el sol. De repente me encontraba en el salón real, bañado, afeitado, con el cabello cortado y con ropas nuevas, y me llevaron ante la presencia del faraón. Parece que el faraón había tenido un sueño perturbador. Nuevamente, Dios me estaba dando una oportunidad para servir a alguien al explicar lo que Dios estaba tratando de comunicarle. Le expliqué al faraón los años de abundancia y los años de escasez que estaban por venir. Le dije que para poder sobrevivir a la escasez debía escoger a un hombre talentoso para dirigir la recolección, el almacenamiento y más tarde la distribución de la quinta parte de los alimentos que se cosecharan durante los años de abundancia. Después de consultar con sus consejeros, el faraón me escogió para encargarme de esa importante tarea. Y me dijo: tú serás sobre mi casa, y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Mira que te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. Luego me dio su anillo de firmar, una túnica, un carruaje y hasta una esposa, la bella Asenat. De repente, en un solo instante, pasé de ser prisionero favorecido a ser Safenat Panea, el gobernador de Egipto, la segunda persona más importante en todo Egipto, en importancia después del faraón. Estuve tentado a sentir que me merecía aquello como pago de todo mi sufrimiento, pero una vez más recordé mi promesa de servir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y no al Dios de mi ego. Sabía que Dios había estado conmigo tanto en la cisterna como en la prisión, y que lo seguía estando en el palacio donde vivía ahora. Había dedicado mi vida a servirle y a pesar de los obstáculos que Satanás había puesto en mi camino, Dios me había bendecido. Definitivamente valió la pena amarlo y servirlo para siempre. Así termina la lección de hoy. A continuación, las actividades. Antes de concluir el estudio de la lección, quiero agradecer a el pastor Saúl Flores, Armida Juárez y Héctor Melesio por su colaboración en esta lección. Recuerda suscribirte, compartir y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. Nos vemos luego. Que Dios los bendiga.